Muy buenas, queridos estudiantes. Continuando entonces con el curso de geometría, corresponde desarrollar el tema de ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Es justamente la tercera parte del curso. Muy bien. Decimos que dos rectas son paralelas cuando éstas no tienen punto en común, a diferencia de las secantes, las cuales son un par de rectas que tienen un punto en común. Bueno, aquí en el gráfico estamos observando dos rectas que son paralelas, las cuales son las rectas L1 y L2. Esas no tienen que tener punto en común. Mientras que la secante, que es esta que estamos señalando, esta es la secante a las rectas paralelas. Secante con las paralelas. ¿Quiénes son las paralelas? Las rectas L1 y L2. Esta es secante con la recta L1, ya que se están intersecando en un punto que justamente viene a ser el vértice del ángulo con medida θ. Así también esa secante es con la recta L2 y se van a intersecar en un punto que sería el vértice del ángulo cuya medida es X. Muy bien, decimos que dos ángulos alternos internos son aquel par de ángulos que estando en el interior a las paralelas están en diferentes semiplanos respecto de la secante. Como podrán ustedes observar, los ángulos, uno de medida X y el otro con medida θ, están en el interior a las paralelas L1 y L2. Y así también pues uno de esos ángulos que tiene por ejemplo de medida X está en la parte izquierda de la secante, mientras que el otro ángulo con medida θ está pues en la otra parte, en la parte derecha de esa secante. Entonces, estando los ángulos en el interior a las paralelas y en diferentes posiciones respecto de la secante, se dice que esos ángulos son alternos internos. Internos porque están en el interior a las paralelas. En este caso se cumple lo siguiente. Teorema. Teorema de teorema de los ángulos alternos internos. Siempre que tengamos ángulos alternos internos, esos deben de tener la misma medida. Teorema, en este caso el ángulo X con el ángulo θ son de medidas iguales. X será igual con θ. De tal manera que si en un determinado ejercicio nos dicen que esos ángulos suman 270 grados, pues habrá que pensar en dos números cuya suma sea 270 grados y que además sean iguales. Cada uno de esos pues será 135 grados. Muy bien. Cabe anotar también que si existen ángulos alternos internos, pues también habrá ángulos alternos externos.
Por ejemplo, en este caso, ayudándonos del gráfico, el opuesto a ese ángulo θ es este ángulo que estamos señalando con el cursor. Y el opuesto al ángulo X es este otro. Estando esos opuestos por el vértice en el exterior a ese par de rectas que son paralelas. Y también se ubican uno a la derecha de la secante y el otro a la izquierda. Por lo tanto, esos ángulos serían alternos externos y también deberían de ser iguales. Siguiente tipo de ángulos sería los ángulos conjugados internos. Decimos que esos dos ángulos son conjugados internos. Esos ángulos serán conjugados internos. Cuando estén en el interior a las paralelas y además situados en un mismo semiespacio respecto de la secante. En este caso, esos ángulos alfa y teta están en el lado derecho de la secante. Y dicho sea de paso, también están en el interior a ese par de rectas que son paralelas. Decimos entonces en este caso que, que esos ángulos son conjugados internos. Internos porque justamente están en el interior a ese par de rectas que son paralelas. ¿Qué dice el teorema respecto de esos ángulos? El teorema afirma que siempre que tengamos dos ángulos conjugados, van a ser suplementarios. Es decir, que la suma es 180 grados. Teorema entonces, esos ángulos conjugados deben de sumar 180 grados. Recuerden que si son suplementarios, la suma debe de ser 180 grados. En este caso, alfa y teta deberían de sumar 180 grados. Alfa con teta deberían de sumar 180 grados. No nos olvidemos que así como hay ángulos conjugados internos, también deben de haber ángulos conjugados exteriores. Bueno, en este caso, un par de ángulos conjugados exteriores serían aquellos ángulos que son los opuestos por el vértice a esos ángulos con medidas alfa y teta. Luego tendríamos los ángulos correspondientes, que son aquel par de ángulos que están en un mismo semiespacio respecto de la secante, pero uno en el interior y otro en el exterior a ese par de rectas que son paralelas. En este caso se cumple que sus medidas deben de ser iguales. Teorema de los ángulos correspondientes. Siempre que tengamos ángulos correspondientes, deberían de ser iguales. Teorema de los ángulos correspondientes. Dicho par de ángulos deberían de ser iguales. Decimos entonces que X es igual con beta.
De tal manera que si en algún ejercicio nos dicen que se tiene dos rectas paralelas y dos ángulos correspondientes, los cuales son complementarios, calcular uno de esos. Entonces hay que pensar en dos números iguales y que se complementan, es decir, que suman 90 grados. Dicho par de números serían pues 45 grados cada uno. 45 más 45 igual 90 y además son iguales. Muy bien. Algunos otros teoremas más. Primer teorema. Bueno, en la figura que se muestra, en la figura mostrada, se cumple lo siguiente. Muy bien, de acuerdo con esa figura que algunos conocen con el nombre de la M invertida o la sumatoria, se cumple lo siguiente. El ángulo que está en el medio, en este caso X, debería de ser igual a la suma de los otros dos. Uno el que está por arriba de medida A y el otro que está por abajo de medida B. X, el ángulo que está en el medio, en la parte central del gráfico, debería de ser igual a la suma de los ángulos, uno el de arriba y otro el de abajo. Muy bien. Siguiente teorema. Bueno, que tiene un cierto parecido con el gráfico anterior. En este caso, los ángulos que están en esa parte sombreada de gris, se cumple que la suma de dichos ángulos es 360 grados. La suma de M, N y X debería de ser 360 grados. M más N más X, la suma de esos tres, igual 360 grados. La suma de esos ángulos interiores a esa región sombreada de gris debería de ser 360 grados. Siguiente propiedad, conocida vulgarmente con el nombre de el serrucho. En este caso se cumple que la suma de ángulos alternadamente debe de ser una constante. En este caso sería de esta manera. A ver, alternadamente A, C y E. A más C más E debería de ser igual a la suma de los otros. B más D más F. Esa sería otra propiedad. Entonces, no se olviden que para resolver un problema de geometría hay que aprovecharnos de alguna propiedad y con esa propiedad plantear una ecuación. Una vez planteada la ecuación hay que resolverla. Resolvemos una ecuación
Eso implica calcular una incógnita que, por ejemplo, es X. Pero recuerden que no siempre X es la respuesta al ejercicio. Depende, eso ya depende, ¿ya? Como un último teorema en esta clase, conocido vulgarmente con el nombre de el molino. Los ángulos que están en el exterior a esa parte sombreada de gris deberían de sumar 180 grados. Muy bien, entonces tenemos acá en el gráfico la suma de alfa con beta, con esa letra que parece una X, con la otra que parece un ganchito llamado delta, y el otro que es el epsilon. Esa suma debe de ser 180 grados. A ver, entonces tenemos alfa más beta más chi más delta más epsilon igual 180 grados. Ya hay que pasarlo en letras griegas. El B sería el beta. El C sería el chi. El D es el delta. Y finalmente el E de nuestro abecedario sería el epsilon en el alfabeto. La suma de ángulos que están en el exterior a esa región de gris es 180 grados. Por ejemplo, en algún ejercicio podrían decirnos de que esos ángulos son iguales, cada uno, por ejemplo, con medida m. Entonces, ¿cuántas m tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. 5m igual 180 grados. M sería 180 entre 5, o sea, 36 grados. Posiblemente nos pidan calcular el complemento de m. Eso sería pues 90 grados menos 36 grados, es decir, 54 grados. Ya, entonces no se olviden que hay que plantear correctamente la ecuación, resolver la ecuación y finalmente calcular lo que pide el ejercicio. Muy bien, eso ha sido la teoría correspondiente del curso de geometría. Pasaremos a resolver los ejercicios. Muy buenos días con todos. Les habla el profesor Vargas Díaz Elberling, profesor del curso de geometría. Vamos a resolver la tercera dirigida del curso, correspondiente al primero de secundaria. El tema es ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal con estas.
Muy bien, en la figura del ejercicio 1 simplemente se pide calcular x, sabiendo que las rectas L1 y L2 son paralelas. Como las rectas L1 y L2 son paralelas, simplemente decimos que esos ángulos mostrados, uno es x más 20 y el otro 80, deberían de ser iguales. Planteamos esa ecuación. El 20 está con el signo más, pasa restando, y por lo tanto x sería 80 grados restado de 20 grados. Hacemos esa diferencia de manera correcta y por lo tanto el valor de x sería 60 grados. Ejercicio 2. En la figura las rectas L1 y L2 son paralelas y se pide calcular x. Hacemos el gráfico y de ese gráfico, por propiedad, esos ángulos deberían de sumar 180 grados. Planteamos la ecuación con esa propiedad. 2x con 4x suman 180 grados. Es decir que 6x será 180 grados. El 6 está de factor, pasa a dividir al 180. Y por lo tanto, haciendo esa división, sería que el valor de x es igual con 30 grados. Bien. Ejercicio 3. De igual manera, las rectas L1 y L2 son paralelas y se pide calcular x. Por un teorema de paralelas que ustedes conocen vulgarmente con el nombre de la Z, esos ángulos mostrados deberían de ser iguales. Planteamos entonces nuestra ecuación. Diciendo que, en este caso, esos ángulos son iguales. Uno es 3x restado de 20 grados, que debería de ser igual con el otro, el cual es 120 grados restado con x. Planteamos esa ecuación con esa propiedad, con ese teorema. Esa x que está en el segundo miembro con el signo menos pasa al primer miembro con el signo cambiado. Y ese 20 que está en el primer miembro con signo menos pasa al segundo miembro con el signo más. Esas son las reglas del álgebra para resolver una ecuación de primer grado. El 3x y el x suman 4x y eso debería de ser 140 grados. Noten ustedes que el 4 está como factor que pasa dividiendo al 140. Tenemos entonces que x será esa división. Haciendo correctamente la división, tendríamos que x es 35 grados. Por lo tanto, x igual 35 grados. En el ejercicio 4 se pide calcular x, sabiendo que las rectas son paralelas. Bien, entonces, ese 3x que está por ese lado debería de ser igual con su opuesto por el vértice, 3x. Una vez hecho ese traslado de ángulo por un teorema de paralelas, que vulgarmente lo conocemos con el nombre de la sumatoria o la m invertida, se cumplirá pues que la suma de los ángulos, uno el de arriba y otro el de abajo,
debería de ser el ángulo que está en el medio del gráfico. 3x más 2x igual 100 grados. 5x igual 100 grados. Ese 5 que está como factor pasaría a dividir al 100. X será pues entonces 100 grados entre 5. X será igual a 100 grados entre 5. Dividiendo correctamente 100 con 5 resultaría ser 36 grados. 20 grados. Bien. Finalmente en el problema 5 se pide calcular la suma de x con y, sabiendo que las rectas L1 y L2 son paralelas. Ese 30 grados es igual con su opuesto por el vértice. Hacemos ese traslado de ángulo. El adyacente suplementario a ese ángulo de 120 grados es 60 grados. Colocamos entonces en esa parte del gráfico el adyacente suplementario al de 120 grados, el cual resulta ser 60 grados. Luego vamos a calcular x, también y, para luego hacer la suma pedida. Entonces, por el teorema del serrucho, un teorema de paralelas que vulgarmente se conoce con ese nombre, tendríamos lo siguiente. En la parte izquierda del gráfico, la suma de 30 grados con 2x debería de ser igual a la suma de 40 grados con x y el 60 grados. Planteamos la ecuación de esa manera. Esa x que está con el signo más en el segundo miembro, lo pasamos con el signo cambiado. Y debería de ser igual, esa diferencia debería de ser igual a la suma de 40 con 60, que es 100 grados, restado de 30 grados. Ese 30 grados que está en el primer miembro tiene el signo más, pasaría con el signo cambiado al segundo miembro. 2x con x se diferencian en x y debería de ser igual a esa otra diferencia, el cual resulta ser 70. Muy bien, entonces ya tenemos calculado x, el cual resultó ser de 70 grados. También, y por la misma propiedad, el 40 grados y el 20 grados van a sumar lo mismo que el 2y con el y. 40 y 20 suman 60 grados. Debería de ser igual a la suma de 2y con y, o sea, 3 veces y. Ese 3 que está como factor pasa dividiendo al 60 grados. Tenemos entonces que 60 grados entre 3 debería de ser igual con y. Muy bien, entonces haciendo esa división, resultaría que y es igual con 20 grados. Tenemos entonces que x es igual con 70 grados y el valor de y sería 20 en grados sexagesimales.
Nos piden calcular la suma de x con y. Eso sería 70 más 20 en grados. X más y sería 70 más 20 grados. 70 grados más 20 grados. Si hacemos esa suma, la respuesta sería 90 grados. Muy bien, hemos terminado la resolución de la tercera dirigida del curso de geometría. No se olviden de hacer las tareas, claro está, con la ayuda de sus padres. Cuídense y nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias.